años de 5 días. O sea, fui dirigido para Copa Mundo que se va a subir cada día a las 4 de la tarde, hora argentina, abajo de la comunidad argentina, para el espacio del continente. Si se va a tener porque se llama Mundial, Argentina, y ya. Si se va a hacer un futuro, se va a hacer también para saber cada uno luego que la semana tío sobre no sábado que domingo así que por mantener agradecida pero video de fin de semana pero así se podía como que se pasa. Por eso ahora este día a las 4 se probará o elegido y se quedaría con los padres del canal a las 4 porque lo último show se va a ser un día fantástico. Porque ¿qué va a pasar por así? Porque va a ser muy que piensa hoje muito eu sozinha. Quando termina a roupa, você não corre, voa, aqui, minha pessoa, e outra. Até depois que não se não, eu vou te dando, você vai olhar e depois. Você só ama o meu Deus. Si tengo un objetivo de lucha, así lo publicaré. Así lo secreto. Si yo lo hago, allí hago mi validación en eso, que lo que pensé de ellos mejoró bastante. Tengo conocido solo muchas veces. Gracias a cosas que se puede hacer su historia. Para empezar cada año bajo la partida mejor jamás, mejor mejor contenido. Este año busca salida y novedades para hacer mi aventura. Así que esa aventura fue recorrida, dejamos para que algunos canales mejoramos ya, mejoramos el cámara, mejoramos todo eso sea muy bueno. Realmente muy compromiso por cierto, para que ambos chicos en un proceso años. Pero que el problema no sea música con montaje. Mira el primer video que yo para ponerme para que ustedes sepan qué va a hacer así un cosa que yo me caía pues porque me cañé yo no está ok.
Посмотрим. Хотите на днем? Это платить. Ой, видите, переигрывается. Ну, много всех появилось моими. Скажу, много конечно, всего 6 años. Я выйти России. Коль canal tenía 6 años, 12 años. Y como fue, después, creo que tengo grado 6 años, porque si lo quité, porque muy como que aquí, es grande, segundo, saiu para escolar, porque depois já correndo, chegando daí por cento, conseguindo algo que eu não tenho necessitado de como estivesse pelo vou tirar o dia. Essa mulher que está daí depois dessa uma participar e a você depois amamos eu deixo fazer o meu daí eu o